Estas imágenes hablan de lo importante que es tener una hora para el planeta. Y es que esta iniciativa nació en Sydney en el año 2007 como un acto simbólico para poder llevar nuestra atención sobre el enorme problema de cambio climático que estamos viendo. Está generando un cambio global brutal, con impactos enormes sobre nuestras civilizaciones. Este sencillo gesto, que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora, va a ocurrir otra vez este sábado 22 de marzo de 2025 entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. Y la idea es que nos conectemos con estas otras imágenes, las imágenes de lo que todavía tenemos y que todavía habilita la vida de todas las especies de la Tierra, incluyéndonos a nosotros. La hora del planeta nos llama a hacer gestos cotidianos y concretos en nuestra vida corriente y tratar de detener y cambiar el curso de las cosas hacia uno que nos conecte con nuestra propia sostenibilidad en el futuro. Bienvenidos a Futuro 360, aquí en CNN Chile, y con esto esperamos inspirarnos, llevarnos a la acción y comenzar un nuevo programa. Chile es uno de los tantos países que a nivel global ha tenido que enfrentar los impactos de la escasez hídrica. Esta es una que en nuestro país se ha acumulado durante los últimos 15 años de sequía, con el objeto de destacar justamente la relevancia del agua para la vida. Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Pero, ¿qué tan conscientes somos los chilenos y chilenas sobre la relevancia de este recurso y cuán disponible está para nosotros en los próximos años? Camila Sumastre nos cuenta mucho más en el siguiente informe. Una situación muy compleja en la capital comunal, que es La Higuera, donde nuestros vecinos con suerte tienen 2 horas o 3 horas de agua. Es la dura realidad que enfrentan los vecinos de La Higuera, la que refleja la urgencia de hablar de este tema en el contexto del Día Mundial del Agua. Es que en la actualidad 16 comunas se encuentran con decreto de escasez hídrica, de acuerdo a la Dirección General de Aguas. Una situación crítica que se refleja en la cantidad de agua a nivel de las cuencas, el deshielo de los glaciares, así como la poca disponibilidad de agua potable, la cual hoy afecta a más de 850.000 personas en el territorio. Tenemos problemas de cantidad, tenemos algunos problemas de calidad de agua, y efectivamente creo que en enero de este año los acuíferos había como un 30% de los sectores de aprovechamiento de uso común, los famosos SHAC. Un 30% más o menos estaba con decretos de escasez. A nivel nacional tuvimos una sequía prolongada de 14 años, tal vez más, dependiendo de la región, que se denominó la mega sequía. No hemos tenido en toda la historia de Chile una sequía tan grave. Eso generó disminuciones de 70-80% en caudales en ríos en distintas regiones. Hay regiones que todavía no se recuperan. Impactos de los que los ciudadanos dicen estar conscientes. Esto de acuerdo al informe de percepciones ciudadanas sobre el agua, crecimiento y desarrollo realizado por el Centro de Estudios Criteria y la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES. De una muestra de 1.500 personas a lo largo de Chile, el 81% de los encuestados dijeron tener una preocupación por los impactos de la crisis climática, mientras que el 60% considera que en Chile se está acabando el agua. Y dentro del cambio climático, las principales consecuencias percibidas tienen que ver con la escasez hídrica. Es decir, aparecen mencionadas también los eventos climáticos extremos y algunas otras consecuencias, por ejemplo, incremento de movimientos migratorios. Pero en general, cuando la gente piensa en cambio climático, piensa en escasez de agua para la agricultura, la minería, la producción en general y posibles racionamientos de agua para el consumo humano. Por otro lado, el agua se posiciona como el elemento de mayor relevancia para el funcionamiento de los hogares, con un 70% sobre la electricidad y el Internet. Pese a tratarse de un recurso valorado por los chilenos, la población tiene poco conocimiento objetivo sobre el agua y su relación con las diferentes industrias. Punto que se hace claro al preguntar sobre la existencia de plantas desaladoras para el abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, le preguntamos si en Chile hay ciudades en donde la población se abastezca de agua desalada. Y la otra alternativa es que no existían esas ciudades.
Nosotros sabemos que sí, o sea, es un hecho que existe, pero mucha gente, cerca de un tercio de la población, dice que no existen ciudades que hoy día se abastecan de agua desalada. Y efectivamente, hay muchas diferencias a nivel geográfico. En el norte hay mayor conciencia, hay mayor conocimiento, y en el sur hay más inconsciencia y menos conocimiento. Hay desconocimiento, como decías tú, de que en Chile hoy día hay una ciudad grande como Antofagasta que se abastece en 80% de agua desalada, otras como Tocopilla en un 100% de agua desalada, otras como Copiapó, ciudades importantes que también se abastecen. Es decir, hay desconocimiento de que esa agua es potable o que es susceptible de beber. Desaladoras que hoy abastecen a lugares críticos, que dan cuenta de la realidad hídrica del país y que se espera que sea aún más compleja en el futuro, posicionando a Chile para 2050 como uno de los 20 países con menor disponibilidad de agua, según Aqueduct. Pese a ello, solo 1 de cada 10 personas considera urgente invertir en infraestructura resiliente ante el cambio climático. No sabemos todavía que para crecer necesitamos agua. ¿Ya? Esa asociación de que para crecer necesitamos agua o que sin agua no hay crecimiento no está, digamos, todavía tan asumida. Y para que haya agua necesitamos infraestructura, de nuevo. Para que haya crecimiento, para que haya dinamismo económico, necesitamos invertir en infraestructura. Chile tiene un déficit de infraestructura relevante. Tenemos que traspasar, mejor dicho, la importancia de cuidar estos recursos subterráneos, superficiales, obviamente, para poder tener una mejor situación económica y social. Porque en el fondo la base de todo este desarrollo, hasta para construir la infraestructura que se necesitan para operar después, depende de alguna forma del agua. Ante ello, los especialistas enfatizan en la importancia de concientizar sobre la problemática, así como el establecimiento de una ruta clara a seguir respecto a la gestión del agua. Tenemos un problema de gestión, un problema de gobernanza, de institucionalidad, y en Chile también tenemos una importante falta de información de cuál es la situación hídrica, cuántos son los usuarios, cuánta agua se extrae. Está claro, los datos en realidad disponibles oficiales hablan de un sobreuso de estos recursos que no puede seguir muchísimo más tiempo. Como país deberíamos apuntar a un ordenamiento. ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo queremos desarrollarnos? ¿Qué actividad queremos? Es que la búsqueda de posibles soluciones ante la crisis hídrica se hace necesaria cuando 6 de cada 10 personas creen que el agua se está acabando en Chile. Una discusión informada que debe involucrar a múltiples actores, incluyendo uno de los principales, la ciudadanía. Es muy afortunado el hecho de que estemos en el contexto del mes en el que hablamos de agua, porque hablar de agua es literalmente una conversación de vida o muerte. En Futuro 360 hicimos una cobertura especial del encuentro por el agua que se hizo en enero en la comuna de La Higuera para hablar sobre escasez hídrica, porque falta. Los chilenos sabemos poco o sabemos raro, sabemos confuso, y por eso hoy día estamos contentos de presentar un estudio que realizó la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, en conjunto con Criteria, justamente para ponerle números, forma y dimensiones a cuál es el nivel de conocimiento que tenemos los chilenos y chilenas sobre este punto, no solo del problema, del tamaño, la dimensión y el origen del problema, sino de la solucionática, como qué alternativas existen para avanzar un poco en generar mayor resiliencia en nuestro territorio. Así que hoy estamos junto a Alberto Cres, presidente del directorio de ACADES. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Alberto, estuve revisando algunos de los hallazgos de este estudio, súper interesante porque da una radiografía bien espeluznante de lo poco que sabemos los chilenos y chilenas sobre lo difícil que es nuestra situación. Como que sabemos que está complicada, sabemos que es difícil. Más del 60% de las personas dicen, sabemos que el agua puede ser un problema, digamos, en Chile hoy día, pero no sabemos ni por qué, ni quién se la gasta, ni hacia dónde debería ir la solución. No sé si tú compartes esa idea luego del estudio. Bueno, el estudio nos da mucha información, muy interesante y muy útil para desarrollar acciones políticas y cómo trabajar todo esto. Y efectivamente vemos que hay percepción de la ciudadanía respecto de la crisis hídrica, de la escasez. Sienten el cambio climático, ¿no es cierto? Pero quizás no con la urgencia que deberíamos darle, en el entendido que necesitamos tiempo, necesitamos también consensos para avanzar en las soluciones.
Y ahí empezamos a revisar, hemos hecho algunas preguntas específicas de conocimiento respecto de la gestión del agua en Chile y ahí efectivamente falta conocimiento en la población. Y esa tarea nuestra. Dos buenas noticias, para mí por lo menos, que soy una intensa usuaria de este tipo de contenido. La primera buena noticia es que parece que estamos de acuerdo, los chilenos y chilenas, de que el problema del agua es un problema para Chile. Primera gran cosa. Ahí estamos alineados. Buena noticia. Sí. Segunda buena noticia, diría yo, es que de acuerdo a lo que ustedes encuentran en este estudio con Criteria, no hay hay apenas un 10% de negacionismo climático, como que un gran 90% de chilenos y chilenas creen que el cambio climático existe, tiene sus impactos y los estamos viviendo. Exactamente. Ya, excelente. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Y de ahí caemos en un barranco. Porque de ahí para adelante existen otras que no son tan buenas. ¿Cuál es para ti la principal? A ver, hay algunas percepciones precisamente respecto al cambio climático que están muy alineadas. Sabemos que nos estamos quedando con menos agua de la que teníamos, de la que acostumbrábamos tener. Pero hay soluciones específicas y evidentes. Otro tema que también hay mucho desconocimiento tiene que ver respecto a los usos del agua, ¿ya? La población en general asocia a los mayores usuarios de agua a minería, industria y actividades que en realidad no son los que más usan, exactamente. Y además son muchas de estas industrias quienes generan nuevas fuentes de agua hoy en Chile. A ver, acotemos ese dato en específico. La minería salía con un gran 20 y tanto % de usuarios de agua. Como el mayor usuario, sí. Como el mayor usuario, cuando el mayor usuario es la agricultura y la industria forestal. Exactamente. Y es por lejos, más del 70% del agua se va en esa línea. Más del 80% también. Entonces, eso es una primera cosa que es muy impresionante que los chilenos tengamos tan desdibujado el mapa, que sepamos tan poco de cómo funcionan nuestros sistemas, ¿no? Porque la minería efectivamente usa mucha agua, pero la mayoría de esa agua viene de desaladoras y apenas tiene un 3 o 4% del uso de las fuentes naturales, entiendo. Exactamente. La mayor parte, de hecho, la capacidad instalada en Chile, el 80% de la desalación en Chile se destina a la minería y reusan muchas de sus aguas también. Tú como presidente de esta asociación, ¿cuál era el pasado de la minería, cuando no existía la desalación? En general, habían fuentes continentales hace unos 15 años atrás. ¿Cuánto usaba la industria? Estamos hablando de 12 metros cúbicos por segundo. Eso significa el canal San Carlos, más o menos. Toda la minería en Chile usaba el canal San Carlos. Seguía siendo menos del 10% del consumo en Chile. Pero bajó del 10 al 4. Sí, lo que pasa es que como reusa tanto, efectivamente, el consumo neto al final se acerca Solo más al 4%. Solo quiero saber cuál es el alcance y la posibilidad que realmente tiene desarrollar infraestructura en el tamaño del problema. No sé si me explico. O sea, si la minería antes usaba el 10 y ahora usa el 4, bueno, tenemos esa capacidad de reducir. La desalación es una alternativa hoy que existe con tecnología conocida, con mucha experiencia en Chile, que permite entregarle agua a las cuencas que están con déficit. O sea, hoy día estamos preocupados más de administrar muchas veces la escasez que tenemos, ¿ya? Porque efectivamente está lloviendo menos, por una parte, digamos, cuando en realidad podríamos entregarle más aguas a estas cuencas mediante nuevas fuentes, como puede ser la desalación o el reuso de agua servida. Y hay ciencia, porque una cosa es aumentar el caudal, pero otra cosa es cómo se afecta, por decir, el equilibrio de los microorganismos de esos caudales. Bueno, aquí es una de las cosas para ser interesantes. específica con la pregunta, una cosa es echarle agua al río y otra cosa es que esa agua no tenga microorganismos, microbios, bacterias que son centrales para los equilibrios ecosistémicos, que pertenecen a un ecosistema que es el océano y que dañen finalmente el caudal. Eso estoy tratando de preguntar. Acá una de las partes interesantes del estudio tiene que ver precisamente con la falta de conocimiento respecto a la desalación. ¿Ya? La mitad de las personas no sabían que hay desalación en Chile. Un tercio de las personas solamente entendía que la desalación puede servir, por ejemplo, para agua potable, ¿ya? Para consumo. Cuando en la práctica, el 50% no sabe que se hace desalación en Chile. Exactamente, ¿ya? Cuando en la práctica la desalación es la que te genera el agua quizás más pura de las alternativas de fuentes que tenemos hoy día, por ejemplo, para el suministro humano. Tenemos ríos, tenemos glaciares, tenemos pozos, ¿no es cierto? De todas esas, cuando le preguntamos a las personas cuál cree usted que es más, comillas, saludable, la que tenía menor evaluación era precisamente la desalación de agua de mar, cuando en la práctica es el agua más pura que puedes obtener de estas fuentes normales. Porque es la que está más tratada. Porque el proceso de tratamiento que se basa en un proceso de membrana, se llama osmosis inversa, ese proceso de tratamiento
purifica tanto el agua que, de hecho, antes de entregárselo a la gente a consumo en ciudades como Antofagasta, Caldera, Chañaral o Tocopilla, se tiene que remineralizar un poco de manera de que no genere un proceso en el cuerpo humano de osmosis que te tome las sales. En definitiva, es agua muy pura, muy saludable, y vemos que la gente es la que menos confianza le tenía. Oye, y me parece bien interesante lo que planteas, porque efectivamente en el imaginario siempre es como la idea de spring water, del agua que viene de la fuente original, etcétera. Y claro, tú lo estás evaluando justamente respecto de la cantidad de microorganismos. Entonces sabemos que cuando reagregamos un agua sin microorganismos no se alteran esos ecosistemas. O sea, microorganismos no hay, no quedan en el agua. Los minerales se sacan prácticamente de manera completa en el proceso de osmosis inversa. Cuando se saca agua... No sale el río. No, hay prácticamente... no, en absoluto. En absoluto. Todas las sales que Estoy diciendo obviedades porque no son obvias. Es difícil entender el sistema. Es verdad, eso es parte de lo que revela un poco la encuesta que hicimos. Nosotros en los procesos de osmosis inversa se sacan completamente las sales, los microorganismos, ¿ya? Y queda agua prácticamente pura, ¿ya? Todas esas sales y microorganismos que estaban en el mar se devuelven al mar, ¿ya? En una concentración que es más o menos el doble de la que tiene el agua de mar. Y rápidamente se diluye. Una de las grandes aprehensiones de las personas en la encuesta tenía que ver con los efectos de la salmuera, entre otros, por ejemplo. Pero espérate, es que el efecto de la salmuera se ha medido. Lo que pasa es que me imagino que la tecnología ha evolucionado, porque en algún momento las descargas de salmuera eran tales que efectivamente mataban esos ecosistemas. Eso está en el imaginario, la verdad. Ya la gente pensaba que la salmuera era poco menos que un barro blanco que se seca. Es agua de partida, indetectable a la vista. Y nosotros tenemos muchas mediciones y mucha información y muchos videos que tenemos que dar a conocer precisamente, donde a los 5 o 10 metros de la descarga, que es un difusor, que es una especie de flauta, la concentración de sales ya es la misma que la del entorno. Entonces es una zona muy acotada, está llena de vida. Nosotros tenemos un montón de videos con peces, con estrellas de mar, con toda la biodiversidad de cada zona, que además se selecciona de manera específica para que no haya nada particularmente sensible. O sea, se busca el lugar para la descarga donde tenga el menor impacto. Sí, y lo último que hicimos en Caldera fue instalar bioindicadores con el Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Pusimos algas especialmente sensibles a la sal a distintas distancias. A los 5 y 10 metros no le hace ningún efecto. Ah, qué interesante. Eso fue un tremendo proyecto, se acaba de publicar el paper. En general, no es tema desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la biodiversidad del ecosistema, no es tema la salmuera. Se diluyen muy rápidamente, hoy día las técnicas de medición y de control están muy bien desarrolladas. Lo que nos falta es poner eso a disposición de la gente de una manera fácil, entendible, de manera de generar confianza con esta técnica. Y de manera también lo digo a propósito como de qué podemos aprender sobre esta polémica que ocurrió sobre si se cuidan o no se cuidan las arañas. O sea, hoy día, a propósito del ejemplo que acabas de dar, sabemos que esas algas son críticas, todas las algas son críticas porque son ecosistemas de otros animales que a su vez alimentan otros ecosistemas que también nos alimentan a nosotros. O sea, la relación de todos los seres de la vida hoy día está siendo fruto de la investigación muy profunda para hacer de manera seria el trabajo ambiental, ¿no? Así es. Nosotros además estamos apoyando a distintas instituciones. Hay una institución en la Cuarta Región que expuso ciertos moluscos directamente a las salmueras como si estuvieran siendo bombardeados por eso. Los efectos también son absolutamente marginales si es que hubiese algún efecto. Entonces tenemos mucha confianza en esto, tenemos mucha información, muchos documentos y nos damos cuenta que tenemos que en cierta forma dar a conocer eso, pero desde las bases nos hemos preocupado mucho de llegar a las autoridades, de llegar a la academia, pero tenemos que llevarlo a la Lo de las algas comunidad. es muy interesante porque los moluscos en general son bien aperrados, digamos. O sea, Resistentes. si hay algo que resiste en el ecosistema, muchas veces son justamente porque son como especies de carroñeros de los fondos marinos. Entonces saben cómo Pero en este caso estas recicladores. algas funcionaron perfectamente bien, como te digo, a muy poca distancia del difusor, que la dilución es muy buena en Chile. Oye, me encanta avanzar un poco sobre ciertas cosas que supimos que tampoco se sabían gracias a este estudio. Por ejemplo, que hay ciudades completas que se abastecen de agua de mar. Exactamente. Tenemos Antofagasta, la próxima semana se inaugura la ampliación de la planta, La Chimba se llama,
y va a llegar al 100% de suministro desde el mar. Porque Antofagasta tiene el 80 Hoy día el 80, exactamente. Se amplía esta planta y con eso toda la ciudad va a quedar abastecida directamente desde el mar. Caldera, Chañaral, Tocopilla, Mejillones, 100% abastecimiento del mar. Copiapó y Tierra Amarilla una parte. En general es una técnica, digamos, una tecnología muy conocida y además es, como te digo, en el caso del norte de Chile, que las aguas naturalmente son muy duras, tienen mucho carbonato de calcio y que generan sarros eventualmente, que no afecta a la salud. O sea, mejora la calidad del agua de la persona. Mejora la calidad. Es el agua de mejor calidad en estas ciudades, que tienen combinación de fuentes, es normalmente el agua desalada. Oye, quisiera avanzar hacia el punto de los permisos, que también fue la polémica que levantó a las famosas arañas de la construcción. De independencia. Porque hace, diría yo, un buen año y medio estuvimos acá hablando en ese momento con el presidente de turno, que es Carlos Foxley, y planteaba que uno de los grandes temas también son los permisos para la desaladora, o en ese tiempo lo eran. Y quiero saber si ha mejorado la situación, cuál es en promedio el tiempo que tarda un permiso sectorial y ambiental en salir para poder habilitar una planta desaladora, pensando en cómo podemos imaginar mejores escenarios hídricos para distintas regiones de Chile. Eso primero. Vamos por parte, entonces. A ver, en el caso de los permisos, nos estamos demorando en promedio entre 8 y 10 años entre que se toma la decisión de construir un proyecto, de desarrollar un proyecto, hasta su puesta en operación. Normalmente estamos hablando de 5 o 6 años para obtener permisos. Ya, en el cerebro como de lo razonable, porque yo sé que es fácil pedir cualquier cosa, pero yo sé que tú estás parado en Sí. cuánto debería demorarse, porque también son infraestructuras relevantes, digamos. No, por supuesto que tienen que pasar por evaluaciones ambientales, tienen que obtener todos ¿Cuánto los tardan en otros permisos. lugares del mundo? ¿Cuánto debería tardar más o menos? Es un tema de definición. A ver, tenemos que darle la urgencia a este tipo de proyectos y que tenemos que darle cierta prioridad a este tipo de O proyectos. sea, que sea tan estratégico como hoy día está haciendo el hidrógeno. Por Precisamente por un tema estratégico, efectivamente, porque este es el motor de todo el resto de las industrias. La seguridad hídrica es la que permite desarrollar cualquier tipo de proyecto industrial, comercial, incluso habitacional. Bueno, desde el origen de la civilización nos instalamos al lado del río. En torno al agua, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer el proceso, pero tenemos que hacerlo más rápido y más eficiente. ¿Cuánto más rápido? ¿Ya? O sea, yo sé que ustedes quieren que mucho más rápido, pero ¿cuánto es razonable para Latinoamérica? Porque, por favor, no me compares con Israel, porque ahí ya se me cae el pelo. No, vamos para allá. A ver, por ejemplo, los estudios ambientales, tenemos que hacer campañas de línea base, se llama. Tenemos que caracterizar todo el fondo marino. Eso hoy día tenemos ciertos plazos para hacerlo. Tenemos que hacer campañas de verano, campañas de invierno. O sea, nos vamos a demorar un año en la caracterización. En mirar cómo funciona el ecosistema a lo largo del año. De todo el sistema donde se va a instalar cualquier tipo de infraestructura. Ese año está razonable. Es razonable porque uno tiene que ver el ecosistema en todas las estaciones. Exactamente. La dificultad empieza cuando se presentan los estudios y aparece algún permiso específico que te dice, mire, es que yo creo que acá faltó un foco específico y te obliga a repetir una campaña que te hace tardar medio año que más. tiene que ser en verano y tú estás en otra época del año, entonces empiezas a acumular plazos ahí. Entonces, ahí nos falta un poco de certeza y certidumbre. Y lo otro son plazos que son propios de la administración. Las concesiones marítimas es un caso bien emblemático, se pueden demorar 2 o 3 años. Hoy día hay 2 proyectos de ley, uno asociado a concesiones y otro asociado a concesión de desalación propiamente tal, que partieron con buen ritmo, con buenas intenciones, pero la verdad es que en la discusión se empiezan a subir y a sumar, digamos, permisos o análisis, contingencias y estudios que lamentablemente nosotros estamos viendo que esto más que ayudar a apurar esto, está poniéndole más pero Alberto, trabas. ¿cuánto debería durar? ¿Cuánto debería durar? Mi preguntita. Yo creo que en general un proyecto debería durarse 2 años para tener eso sería lo ideal, ¿ya? Claro, Que pero desde lo que razonable. tomo la decisión, me demoro un año en hacer levantamiento y estudio y me demoro un año. ¿Eso tarda en el mundo? Eso tarda, o sea, ¿En normalmente, el mundo parecido a sí, nosotros? Normalmente se tienen que hacer ese tipo de levantamientos en todas partes del mundo y el proceso de evaluación es el que tiene que apurarse y definirse de manera de no tener que hacer nuevos levantamientos. Ahora, me encantaría saber cuál es, y esta es mi última pregunta, el tamaño de esta industria. Porque yo sé que existiendo un océano como el que existe,
y una largura como la que existe en nuestro país, uno podría decir no hay fin, porque el océano es vasto y el largo Así de es. Chile es suficiente como para poder realmente plagar de desaladoras la costa chilena. Pero eso no es lo razonable. No estamos en la época en la que vamos a llegar hasta el último rincón. Estamos en la época en que tenemos que encontrar el tamaño adecuado de la industria. ¿Cuál es el tamaño de la industria hoy día y cuáles creen ustedes que es un tamaño razonable para el país que somos? Vamos por parte. A ver, en Chile hay 24 plantas hoy día operando de tamaño industrial, de 20 litros por segundo para arriba. 80% aproximadamente abastece la minería, el otro 20% consumo humano, ¿ya? 24 plantas que, en el caso de Caldera, por ejemplo, hay 4 plantas en 30 kilómetros, ¿ya? Una vez me preguntaron, ¿cuántas plantas desaladoras caben en Chile? No, pues, es que ¿Ya? Y yo dije, bueno, es lo mismo que preguntarme cuántos hoteles caben en Chile, o en la costa chilena, o cuántos, no caben sé. un montón, pues, pero no queremos eso necesariamente. Pero en definitiva, a lo que iba yo es que no es que generen un impacto. Las plantas que están operando en la costa chilena son prácticamente invisibles, en la mayor parte de ellas son unos galpones con infraestructura industrial que son bien inocuas en ese sentido. Claro, pero Pero le aún quitan así- el espacio a todo lo otro, pues. Si todo tiene un costo alternativo. No, por supuesto, pero como te digo, es del tamaño de un hotel. Pero evidentemente lo ideal es tener escala, porque ¿Son chicas las plantas? son relativamente chicas respecto de su intervención en el borde costero, ¿ya? Este edificio donde estamos es mucho más grande que una planta, ¿ya? Normalmente una planta como la que opera en Caldera para abastecer Copiapó, Caldera, Chañaral, ¿ya? Entonces, además se pueden alejar de la costa. O sea, si realmente tenemos un problema del borde costero, ok, nos alejamos de la costa. Eso implica normalmente mayores costos. Pero si esa es la Pero si esa abastece más si esa es lugares, la funciona. decisión la podemos alejar. Donde sí tenemos mucho que hacer, y sobre todo creo yo que el Estado puede tomar un rol interesante en este punto, es en el transporte del agua, en las conducciones. Si tuviéramos una red de conducción de agua desde la costa hacia los valles, ¿ya? Que es donde normalmente hay más demanda, si pudiéramos hacerlo eficiente y evitar tirar un tubo por cada usuario, sino que una especie de autopista hídrica, ¿no es cierto?, y generar una red interconectada, ¿ya?, podríamos acercar a los pequeños consumidores que hoy día es imposible para ellos llegar a la costa y conectarse a una desaladora o hacer su propia desaladora, podríamos hacer estos hubs. ¿De quién es esa inversión? Esa inversión se puede hacer con distintos formatos. Se pueden hacer vía concesión. ¿Ya? Hoy día hay una planta en Que Quintero. las concesiones para los usuarios tienen impactos altos en los bolsillos, muchas veces. Si es que lo hace el Estado, eso no va al bolsillo. Ya, es una decisión que tenemos que tomar como país. Tenemos que financiar estas obras, efectivamente, infraestructura que tiene un costo. Pero el costo de quedarnos sin agua es muchísimo más alto. El verdadero costo del agua es ese. Te quiero agradecer mucho, Alberto, por esta conversación. De verdad son temas apasionantes, así que seguiremos atentos a ellos en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. ¿Sabían ustedes todos estos datos? Porque nos encanta que compartan sus impresiones con nosotros. A veces damos por sentado que son más desconocidos. Esta es una audiencia bien experta, la de Futuro 360, pero es un tema muy interesante y en el que hay muchas cosas que coordinar, como en casi todos los temas complejos que estamos viviendo hoy. Y por lo mismo los invitamos a estar cerca de nosotros a través de las redes y a quedarse con nosotros porque seguimos con Futuro 360. Ustedes saben que las conmemoraciones sirven para arreglar las cosas que hemos hecho mal, poner foco donde no vemos, y por eso hay días mundiales para muchas cosas, para el cáncer, para los niños, para las mujeres, tareas pendientes que tiene la humanidad. Y hoy les quiero contar una noticia no tan buena porque estamos agregando una lista a las conmemoraciones. Y es el Día Mundial de los Glaciares, que por primera vez se va a conmemorar el 21 de marzo de 2025 y tiene como foco relevar la importancia que tienen estos ecosistemas para la vida sobre la Tierra, para la regulación del clima y tantas otras funciones que conocemos y muchas que todavía no hemos conocido, pero sin embargo durante nuestra propia vida esos ecosistemas se han degradado gravemente. Vemos cómo se destruyen glaciares, cómo retroceden, cómo pierden su masa y con eso perdemos todas esas funciones también que tiene para la Tierra y para el clima.
En conmemoración de este día, enviamos a nuestro periodista Francisco Verdejo al glaciar Mocho Choshuenco, al sur de Chile, para conocer, para aprender y compartir con todos nosotros su experiencia. Veámoslo. Llegamos hasta Temuco y desde acá recorreremos por tierra más de 180 kilómetros hasta llegar a la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Desde allí llegaremos al glaciar Mocho, uno de los más importantes del sur del país, pero también que se ha visto gravemente afectado por la crisis climática y el aumento de temperaturas, sufriendo deshielos importantes. Siguiendo el camino hacia Panguipulli, llegamos a la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, un paraíso de la naturaleza de 7.000 hectáreas que en la región de Los Ríos alberga pudúes, pumas y cóndores. En lo alto de su paisaje se asoma el volcán Mocho y el volcán Choshuenco, y entre ellos descansa el glaciar Mocho Choshuenco. A mi espalda está el complejo volcánico Mocho Choshuenco. Este complejo volcánico está cubierto por 12 kilómetros cuadrados de hielo glaciar. Un glaciar se forma básicamente por la caída de nieve y la compactación sucesiva de la cobertura nival. Cada cobertura nival que se genera en invierno y que no se derrite, al año siguiente se va transformando en hielo glaciar. Hoy día el principal factor que está afectando la extensión glaciar en el centro-sur de Chile y en el resto del mundo es el aumento de la temperatura del aire. Cuando no hay nieve disponible en la cordillera, el deshielo glaciar es el principal factor que alimenta los ríos. También es un factor de regulador climático. Tener hielo en la cordillera es básicamente tener un refrigerador natural que enfría el ambiente. Uno de los fenómenos que estamos observando con la retirada de los hielos de la alta montaña y con la pérdida de la cobertura nival asociada a la sequía es que la línea de vegetación está cada vez más alta, donde la línea de bosque está muy cercana a lo que es la cobertura glaciar. Desde el año 2000 en el mundo se han perdido 298.000 toneladas de hielo glaciar cada año. En Chile, el 4% de nuestro territorio son glaciares, que sufren el mismo tipo de amenazas. Quisimos conocer esta realidad. Para llegar a nuestro destino, que es el Mocho Choshuenco, el glaciar del Mocho Choshuenco, un poco avanzar encontraremos el refugio Choshuenco, que va a ser nuestro campamento base para iniciar el trekking hacia la parte alta, y seguiremos un sendero en esta zona que está de blanca para llegar al glaciar que está ahí. Ese es nuestro destino. Preparamos nuestros implementos y nos aventuramos a subir la montaña para conocer de cerca este glaciar. Siendo las 6:30 de la mañana, salimos del refugio de montaña hacia el glaciar Mocho Choshuenco. Esta será una caminata en alta montaña de unos 10 kilómetros, la cual nos tomará aproximadamente 5 horas hasta lo que es la cumbre del glaciar. A poco andar, el sol comienza a iluminar nuestro camino para enseñarnos el bosque de lenga y los musgos que han hecho de este su hogar. La montaña se pone más empinada y los árboles bajan su altura. Ahí se asoman el lago Panguipulli y Riñihue, importantes puntos turísticos que viven gracias al agua del glaciar Mocho Choshuenco. Estamos en la mitad aproximadamente de nuestra caminata, a unos 1.400 metros por sobre el nivel del mar. En este lugar el relieve cambia. Cuando estábamos a menor altura podíamos ver un bosque con árboles y ahora estamos rodeados principalmente de pastizal. Y esto tiene una explicación dentro de la ciencia. Por un lado está el factor climático, ya que al ser un lugar que está constantemente cubierto de nieve y congelado, no permite el crecimiento de raíces para árboles en altura. Y al mismo tiempo hay un factor geográfico. Nosotros estamos ahora en el faldeo de un volcán, por ende la tierra, el sedimento está compuesto principalmente de ceniza, lo que hace que sea mucho más hostil para el crecimiento de otro tipo de vegetación, otro tipo de flora, entre otras cosas. Luego el pastizal es reemplazado por nieve, piedra volcánica y ceniza. Nos encontramos en el área proglacial, aquella anterior a las grandes capas de hielo. Aquí estamos a los 1.600 metros, ya encumbrándonos a las partes altas del complejo volcánico Mocho Choshuenco.
Y a esta elevación ya se encuentran los últimos parches de nieve que han durado desde el invierno. Si existen altas temperaturas, estos parches de nieve es probable que no pasen más allá de marzo. Caminamos por el barro, las rocas y el sedimento, elementos del paisaje que nos dan pistas de que en algún momento el glaciar, antes de retraerse, llegó hasta allí. Esta roca que tengo a mi derecha se encuentra totalmente pulida, que tiene estrías o que se encuentra arañada, evidencia de que el glaciar pasó por encima, erosionándola con el sedimento, dejándola totalmente peinada. Son básicamente este tipo de huellas el que nos permiten mirar de que los glaciares han estado retrocediendo desde tiempos que no conocemos. La caminata se hace cada vez más encumbrada. Luego de horas de esfuerzo podemos ver al glaciar Mochochoshuenco en todo su esplendor. El glaciar Mochochoshuenco ha vivido deshielos importantes en las últimas décadas. Entre 1976 y 2018 perdió aproximadamente el 45% de su superficie de hielo y en su derretimiento de 2022 a 2023 perdió aproximadamente 6.000 piscinas olímpicas, lo que era su superficie de hielo. Un derretimiento que, a nivel mundial, nunca antes se había visto en la historia geológica del planeta. Esta capa de nieve deja atrapadas burbujas de aire en su interior. Los estudios que se han hecho en testigos de hielo glaciar han dado cuenta de que la cantidad de gases de efecto invernadero que hoy día existe en la atmósfera no tiene parangón en el último millón de años. Para hacernos una idea, una burbuja de hielo de hace 800.000 años atrás, uno de los momentos más cálidos de la Tierra cuando terminaron las glaciaciones, tenía hasta 280 partículas de CO2 por millón. En febrero de 2025 se llegó a 427 partículas de dióxido de carbono por millón, una cifra sin precedentes. Las proyecciones climáticas a escala regional y a escala global son bastante claras. Al año 2100, buena parte de los glaciares del mundo van a desaparecer. Incluso las proyecciones que estiman el mejor escenario climático indican que el 50% de los glaciares del mundo van a desaparecer. Un mundo sin glaciares es difícil de imaginar. El hielo y la nieve acumulada en ellos y en la Antártica representa el 68,7% del agua dulce en el mundo. Chile, como país montañoso, alberga miles de ellos que alimentan nuestras cuencas. Chile no solo es un país de montaña con sus 4.000 kilómetros de cordillera, también es un país de glaciares. Las cifras lo confirman. Según la DGA en su último inventario, contamos con más de 26.000 glaciares. El 80% de los glaciares de Sudamérica están en Chile. Todas las regiones del país cuentan con glaciares. Ese aporte es principal para tanto la seguridad hídrica como para la seguridad alimentaria del país. Contar con agua, tanto para la agricultura, para los procesos productivos, como para la población, como agua potable, es vital para la salud y el bienestar de nuestro país. A nivel local, contar con una política pública que proteja los glaciares y sus cuencas parece fundamental. Chile necesita tener una política glaciar. Es nuestra responsabilidad para las futuras generaciones, para el bienestar de las comunidades, asegurar el recurso hídrico. Y en las montañas y en la cordillera está la fuente de vida. La crisis climática actual debe hacernos pensar en el mundo que le vamos a heredar a nuestras hijas, hijos, nietas, nietos y a las generaciones que vienen. 2025 fue nombrado por Naciones Unidas como el año de los glaciares y por primera vez en la historia, el 21 de marzo se conmemorará el Día Internacional de los Glaciares. Iniciativas que buscan generar conciencia y hacer que lugares asombrosos como Mochochoshuenco nos acompañen por muchos años más. Nos vamos volando a una pausa, pero volvemos con mucho más de Futuro 360. Ha estado en todas
partes, y es que ha sido muy polémica la propuesta del megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde, INA, de la empresa AES Gener, por la cercanía que tendría al Observatorio Paranal del Observatorio Europeo Austral y el impacto que podría tener justamente su desarrollo en la calidad de la exportación de cielos que tenemos en Chile. Por supuesto, el mundo astronómico viene hace muchos meses levantando este punto, pero la cuestión avanza porque ¿es nuestro sistema suficientemente adecuado para protegernos de los impactos cruzados que puede haber entre dos focos de interés económico muy profundo para Chile, como son la astronomía y el desarrollo del hidrógeno verde? Veámoslo en la nota de Constanza Pérez. Si el proyecto INA se construye donde pretenden, sería el final de la astronomía a este nivel, de la mejor astronomía del mundo en Chile. Esta es la conclusión del reciente informe desarrollado por el Observatorio Europeo Austral, más conocido como ESO, sobre los impactos que tendría el comentado megaproyecto INA de la empresa AES Andes. Es el proyecto de hidrógeno y amoníaco verde que busca instalarse en la comuna de Taltal, a tan solo 19 kilómetros del Observatorio de Paranal, el que ha encendido las alarmas de la comunidad astronómica por la eventual contaminación lumínica que podría afectar los prístinos cielos de la zona. El proyecto INA pretende emplazarse en una zona que ha sido identificada por el Plan Energético de Largo Plazo como apta para el desarrollo de energías renovables, y además se alinea completamente con la Ley de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Siendo los niveles de contaminación lumínica uno de los principales focos de preocupación, la ESO determinó que el desarrollo del proyecto podría aumentar el brillo de los cielos hasta un 3,1% en la zona del Observatorio Paranal, que contrastan con el 1,66% calculado por la empresa. No es lo mismo tener un 5% de contaminación lumínica en un lugar donde hay telescopios medios que tener un 0,2% de contaminación lumínica en el lugar donde están situados observatorios de estas características, ¿no? Entonces, también esa comparación hay que tenerla en cuenta. Pero esta no es la única fuente de preocupación. La ESO analizó otros 3 factores que afectarían el desarrollo de las observaciones astronómicas. Después también analizamos cómo afectaría el polvo en suspensión a nuestros espejos y a nuestras lentes debido sobre todo a la fase de construcción. También hay un tema que hemos analizado, está relacionado con la turbulencia atmosférica, que se va a incrementar por el hecho de tener turbinas eólicas cerca de los observatorios, y hay otro factor muy alarmante que está relacionado con las vibraciones que producen las turbinas eólicas, que son como microsismos que se van a mover por el suelo y que van a afectar a nuestros instrumentos. Por eso, desde el mundo de la astronomía piden que el proyecto se traslade entre 50 y 100 kilómetros al sur para poder prevenir los impactos. Un proyecto que todavía no se realiza, que está en la etapa de planificación y de permisos, versus un proyecto astronómico único en el mundo, el mejor en estos momentos, y que lleva años de desarrollo y que es un área estratégica para Chile y el desarrollo futuro del país. La decisión parece ser obvia y evidente. El desierto de Atacama es enorme, hay mejores sitios de viento y hay la misma cantidad de sol en muchas partes del desierto. Es absolutamente innecesario que estén situados a la puerta de la casa de los observatorios. Sin embargo, la empresa argumentó ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado que una modificación en la ubicación del proyecto no es tan simple y requiere de cancelar el actual proyecto que ya está en proceso de evaluación ambiental. Polémica encendida en la posible instalación de un megaproyecto que enfrenta a la transición energética y la observación astronómica, pilares importantes para el futuro científico de nuestro país. 14.000 kilómetros cuadrados forman parte del territorio antártico. Este es un espacio inhóspito para los seres humanos, pero que es hogar y centro del desarrollo de distintas especies únicas de flora y fauna. Y también es un centro de desarrollo del clima en el continente. Es muy importante para cómo vivimos nosotros el clima en el continente. Por lo mismo, el Tratado de Derecho Antártico es una pieza central para la conservación de este ecosistema. Pero, ¿qué comprende exactamente este
derecho antártico. La abogada e investigadora del Instituto Milenio Base, María Jesús Maive, nos explicó en Congreso Futuro los detalles del Tratado Antártico. Bueno, el derecho antártico es una rama del derecho internacional que es relativamente nueva y se dedica principalmente a estudiar todas las normas y los tratados internacionales que buscan resguardar y proteger a la Antártica, tanto desde el punto de vista internacional, pero también desde el punto de vista nacional. En Chile al menos existe una ley chilena antártica que regula muchos de los aspectos que ocurren en Antártica desde el punto de vista de nuestro país, en nuestro territorio chileno antártico. Lo cierto es que la Antártica se rige por un tratado internacional conocido como el Tratado Antártico, que regula y es la piedra base, ¿no es cierto?, del sistema del Tratado Antártico, que es un sistema que se compone de una serie de instrumentos jurídicos que busca regular y proteger a la Antártica desde diferentes áreas, desde el punto de vista de su gobernanza y administración, desde el punto de vista de su protección al medio ambiente, de la conservación de especies, entre otras opciones. Hay mucho por estudiar y hay mucho por descubrir todavía. Por ejemplo, a las personas que les interesa la protección del medio ambiente pueden enfocarse más en esa área, pero también para quienes les gustan los animales o buscan que se conserve, se pueda preservar, digamos, a estas especies, también se puede trabajar desde el punto de vista de la conservación. Hay muchas áreas y muchas dinámicas. ¿Y por qué es importante? Porque para proteger tenemos que conocer, tenemos que seguir estudiando las dinámicas, ver qué pasa, y para eso necesitamos personas que tengan las herramientas y que estén preparadas desde el punto de vista al menos normativo para poder en las instancias internacionales desempeñarse de mejor manera. Para efectos de también, por ejemplo, trabajar interdisciplinariamente con otras áreas como es la comunidad científica y tomar estos resultados e incidir en la toma de decisiones que buscan gobernar y proteger el sexto continente. Termina Futuro 360, pero con esto básicamente hacemos una pequeña pausa para encontrarnos otra vez en el siguiente capítulo, porque el presente y el futuro no terminan, están produciéndose todo el rato y la verdad cada semana es más vertiginosa que la anterior, así que no se pierda con nosotros la cita en el próximo capítulo de Futuro 360.